¿Qué tal amigos? Una vez más nos encontramos junto a la doctora Mariana Beniti, quien les habla el doctor Marcel Simonetti, en el portal de Medicina Hiperbárica. Hoy nos toca tratar, doctora. Vamos a hablar sobre las indicaciones de la terapia hiperbárica, las 14 indicaciones absolutas según la Academia Americana. Ya, la Asociación Americana de Medicina Hiperbárica resuelve en conjunto también con el resto de las asociaciones mundiales, que son 14 indicaciones absolutas, las cuales vamos a tratar brevemente a los efectos de que todos los especialistas de la medicina podamos comprender de qué se trata sin llegar tan a fondo, porque no es una conferencia. La idea nuestra es transmitir el conocimiento de en qué caso está indicado, en qué situaciones puede llegar el paciente, manejarnos mucho con los análisis correspondientes para el enfoque e ir cotejando mediante diferentes análisis la evolución del paciente, Lo ¿verdad? vamos a ir haciendo en diferentes capítulos. Ahí está. Vamos a ir haciendo en algunos, dos, Bárbaro. tres. ¿Vamos para Nos ahí? vamos al primero. Adelante. Dentro de las indicaciones de la terapia de medicina hiperbárica, según la Asociación Americana de Medicina Hiperbárica, que por consenso mundial, junto con las otras asociaciones mundiales de Europa y de otras regiones del mundo, se establece que estas 14 indicaciones se reconocen para todos. ¿Tá? Dentro de ello vamos a encontrar como indicación también el embolismo gaseoso, Tenemos también la intoxicación por monóxido de carbono, muy importante, la gangrena gaseosa. el síndrome de aplastamiento, Perfecto. La enfermedad por descompresión, insuficiencia arterial, la anemia severa, los abscesos intracraneanos, la fascitis necrotizante, osteomelitis refractaria, las lesiones óseas y de partes blandas por radioterapia, los colgajos o injertos comprometidos, las quemaduras térmicas agudas, puede ser eléctrica, radioinducida, por congelamiento, etcétera. Después vamos a ver. y por último la sordera súbita idiopática. Todas estas indicaciones ahora las vamos muy brevemente, pero las vamos a enfocar a cada una. Embolismo gaseoso. A grandes rasgos decimos que es la obstrucción del flujo de sangre a los órganos causada por la presencia de burbujas en una arteria o una vena. Causas, bueno, tenemos causas variadas, entre ellas se encuentran los profesionales del buceo, ¿verdad? En los buzos, que se puede presentar, después vamos a ver precisamente ese punto, en procedimientos endovasculares como cateterismo de vía central, en esa instalación, digo, podría presentarse, en una biopsia pulmonar, que tiene sus riesgos, en un ELA, en embolismo del líquido amniótico, en inyecciones, cirugías, etc. Aquí lo que vamos a notar justamente que se da el efecto volumétrico, o sea, la La ley de ley de Boyle, famosa ley de Boyle. y ahí, Recordemos, y ahí aquí se ven vemos las imágenes. en la imagen ejemplificante del cuadro, muestra justamente la obstrucción y el contacto que tiene justo con las paredes arteriales. Acá en la imagenología también se puede ver múltiples burbujas de aire que Muy están claramente produciendo se la ve ahí. obstrucción, ¿verdad? Eso es importante. Pero a grandes rasgos, digo, era para recordar un poquito. Bueno, en la intoxicación por monóxido de carbono, nos vamos a encontrar que es importante cuando enfocamos a este paciente poder reunirnos con lo que decimos la tríada. La tríada es primero que es hacer preguntas al paciente para saber que estuvo expuesto, asociarlo con que el cuadro de síntomas se relaciona con que estuvo expuesto, ¿verdad?, al monóxido de carbono. Vamos a analizar los síntomas y vamos a hacer un hemograma para analizar en sangre justamente el valor de CO2. Tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que son fumadores y el valor en sangre no es el que se establece para pacientes no No, fumadores. O sea que entre las preguntas, en la anamnesis, el paciente dice que no es fumador, sabemos que si en sangre nos va a dar un valor de 5% o más, está en un cuadro de intoxicación por monóxido de carbono. Pero si el paciente he es un fumado, fumador, puede ser más alto. puede ser entre el 7 y el 10%, como decía la doctora. Dentro de los síntomas, obviamente, vamos a preguntar y analizar y vamos a encontrar que el paciente presenta dolor de cabeza, se encuentra con dolor de cabeza, mareado, puede tener Náuseas. náuseas y vómitos, dolor en el pecho, puede estar cansado, aletargado, confundido, puede presentar desmayos y convulsiones, alteraciones visuales. Y de esa manera, digo, vamos a redondear la tríada. Sabemos bien que la vida media de la carboxiemoglobina en el aire ambiente
es de 520 minutos y la respiración con oxígeno puro al 100% a una atmósfera, o sea, la atmósfera ambiente, va a ser de 80 minutos. Sabemos que esto es suficiente para que un paciente pueda presentar daños importantes o permanentes en su organismo. Pero mediante la terapia en medicina hiperbárica, que sabemos que trabajamos hasta 3 atmósferas, Se reduce se muchísimo. reduce, exacto, a 23 minutos. O sea que el tratamiento ideal para poder decir que un paciente podamos, una vez que sea Intoxicado. derivado, intoxicado por monóxido, entre las 6 y las primeras 12 horas, casi seguro que no va a quedar con ninguna consecuencia. Lo vemos en pacientes en determinadas profesiones como el bombero, ¿verdad? Que está así sometido a ese trabajo, digo, y en un incendio puede generarse una intoxicación, como también a las personas que rescatan. Entonces, si inmediatamente nosotros acudimos a un centro hiperbárico, es derivado, y dentro de esas horas podemos evitar cualquier consecuencia, sobre todo a nivel de la mitocondria neuronal y los daños que genera a nivel encefálico, podría ser muy importante para solucionar la vida del paciente sin ninguna consecuencia. ¿Tá? Recordemos que el monóxido de carbono tiene afinidad 250 veces más con la hemoglobina y la mioglobina que el oxígeno. ¿Está bien? Ahí vemos en el cuadrito la inhalación de oxígeno y monóxido de carbono y cómo el monóxido de carbono, la alta afinidad que tiene con la hemoglobina formando la carboxihemoglobina. Exacto. Sabemos que obviamente la mioglobina forma parte en el corazón importante del músculo cardíaco y podía presentarse perfectamente un cuadro de infarto, infarto agudo del miocardio. Entonces, las consecuencias que puede dejar, no solo a nivel neuronal, sino a nivel del corazón, en todo el organismo, pero hay cosas importantísimas que derivan de esto. Por eso es importante, digo, poder derivar A tiempo, a tiempo al lo paciente, antes como posible. decíamos, antes de este tiempo para poder Minimizar evaluar, los efectos. exacto, llevarlos a cero, esa es la idea. El tercer punto es la gangrena gaseosa. ¿Tá? Como bien sabemos, la gangrena gaseosa es una infección potencialmente mortal del tejido muscular causado principalmente por la bacteria anaerobia el Clostridium perfringe y entre otras diversas especies de Clostridium. También el Streptococcus aureus del grupo A y otro microorganismo con el Vibrio pullificus. En ejemplo, bueno, podemos tener las heridas posquirúrgicas en pacientes diabéticos, en enfermedades vasculares, trombosis venosas profundas. Lo que debemos realizar es un control de hemograma. Ahí en el control de hemograma vamos a verificar la serie blanca, vamos a observar los neutrófilos, los linfocitos, la proteína C reactiva, la procalcitonina, el valor que va a estar aumentado, mayor de 0,5 nanogramos por mililitro, la trombocitosis, etcétera. Claro, se presenta neutrofilia, linfocitosis, trombocitosis. Y Por otros. eso el PCR, el PCT, la procalcitonina, vamos a ver los valores aumentados. Entonces nosotros lo que vamos a cotejar va a ser cómo hacer para, mediante la terapia hiperbárica y el tratamiento, obviamente que el tratamiento de base es clindamicina o penicilina más la terapia hiperbárica. Recordamos que uno de los efectos principales, efectos fisiológicos de la medicina hiperbárica es antibacteriano, entonces va a potenciar el efecto, ¿tá? Mediante mayor cantidad de oxígeno, va a llegar mayor cantidad de antibiótico, va a llegar hasta el fondo de los tejidos, dijera uno, y de esa manera vamos a lograr disminuir la dosis de antibiótico que se necesita pacientes, digo, diabéticos, comprometidos, digo, en las defensas, pacientes adultos mayores que ya tienen nefropatías, hepatopatías, vamos a lograr con una dosis antibiótica menor el mejor efecto, lo cual es muy importante. Acá vemos en las imágenes En estas imágenes vemos el caso precisamente en la falange de la mano, del dedo, el cuadro. y en un Acá paciente esto diabético. es un pie diabético, el paciente ingresa en forma tardía, por así decir. La idea siempre es tratar de evitar la amputación, salvar las extremidades, pero bueno, en este caso era tardía, pero como el paciente ya había presentado varios cuadros, un paciente de diabetes no muy bien compensado, eh, hipertenso, cardíaco, un paciente bastante difícil, y llega en forma tardía, se logra hacer la amputación
y garantizar el cierre y la cicatrización correcta. Pese a eso, igual dio trabajo, fue muchos días, pero tal vez si no hubiera sido aplicada a tiempo la medicina hiperbárica, a pesar del el tiempo tardío en el que llegó para salvar estos dos dedos, hubiera sido peor o no hubiera cicatrizado. Hoy el paciente está estable y anduvo bien. Por eso decimos que es muy importante, digo, diagnosticar y derivar a tiempo. Bueno amigos, por hoy, dentro de lo que es el primer abordaje de indicaciones de la terapia de medicina hiperbárica, nos quedamos en la tercera, En la ¿verdad? tercera, por hoy Que es hicimos estas la tres gangrena primeras. gaseosa. Sí, La próxima vamos a continuar con lo que sería la siguiente, que es la cuarta de las indicaciones, que es el síndrome de aplastamiento. Y, bueno, y quédense y otros ahí, más. que vienen más. Esperemos les haya gustado y vamos de a poquito, pero comprendiendo. Si abordamos todo de golpe, es mucha información y de pronto no nos queda nada. Vamos a ir mejor así, paso a paso, y de esa manera vamos a ir comprendiendo más. Esperemos les haya gustado y nos vemos la próxima, Nos vemos más la en próxima. Portal de Medicina Hiperbárica. Nos vemos. Chau, chau.